con nosotros nuestro hermano don Pablo Clase con el mensaje de la noche. Buenas noches, hermanos y amigos. Buenas noches los que nos escuchan por la radio. Buenas noches todos los que nos visitan. Dios siga con todos ustedes. La porción que nuestro hermano nos leyó es el comienzo del Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio público en Galilea, la región del norte de la Tierra Santa. Pronto la fama llegó por todo el territorio nacional. Llegó al norte, al sur, al este y aún más allá de la frontera, en el norte, en Siria, el país de Siria. De allá venían gentes para ver al Señor. Eran tantas las personas que venían que Él se retiraba a la playa, en el mar de Galilea. Y allí sentado en una embarcación, pues Él comenzaba a enseñar a las gentes y la multitud le escuchaba. En esta ocasión, viendo la multitud, decidió subir a la montaña de Galilea. Allí sin duda escogió un lugar estratégico donde Él podía sentarse y ver a todas las personas. Un lugar también donde las personas podían sentarse y escuchar con la atención debida al Divino Maestro. Nuestro Señor Jesucristo, pienso que tenía una voz poderosa, una voz bien timbrada, una voz penetrante, que podía llenar todo el espacio, y la misma brisa hacía que la voz se oyera mejor. Imagino, porque en aquel tiempo no había altoparlante, y el Señor solo con miles de personas, allí en ese lugar, en esa montaña, allí hablando. Nuestro Señor Jesucristo daba las demostraciones de que Él era el Mesías prometido. Pues los profetas decían que cuando viniera el Mesías, los ciegos iban a ver, los sordos iban a oír, los mudos hablarían, los muertos resucitarían, y todas esas señales las dio el Señor, las repetía, y todo el mundo se quedaba admirado de las obras maravillosas que hacía Él y también de sus palabras, que ningún otro hombre había hablado así como Él. Las gentes se quedaban tarde y día entero escuchando las palabras del Divino Maestro. Ya se reconocía por muchos que Él era el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Rey de Israel. Y Él ahora aquí, en el comienzo del sermón de la montaña, Él saluda, es como si saludara con estas palabras de bienaventuranzas. Las palabras de bienaventuranza es como si Él estuviera enumerando las cualidades que deben adornar a los ciudadanos del reino. Él vino a establecer un reino y los ciudadanos del reino debían ser así, así como Él lo iba diciendo. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, como que ellos debían ser así para entrar en ese reino que Él había venido a fundar. El reino de los cielos que Cristo fundó tiene dos etapas, una presente y otra futura. La presente es una etapa espiritual, invisible, y la futura será una etapa material y visible. Cuando Él venga con gran poder y gloria, con majestad, y se sentará en el trono en la ciudad de Jerusalén, y allá correrán las gentes de todas partes para escuchar la palabra de Dios y para adorar a Dios cuando Cristo venga a reinar. Pero antes de ese tiempo Él reina en el corazón de todos aquellos que le han recibido,
Todos aquellos que han rendido su vida a Jesucristo y le tienen como el Señor, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Esas personas que le han decidido así, están en ese reino espiritual, que viven haciendo la voluntad de Dios. Por eso San Pablo dijo en una ocasión que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Es decir, que hay un reino espiritual al cual se invita a los hombres y mujeres a entrar en este reino. La entrada es recibiendo a Jesucristo en el corazón y entronándolo como su Rey y como su Señor. Y aquellas personas que tienen a Cristo como su Rey en el momento presente son los que entrarán en aquel reino futuro, en aquella etapa futura del reino. Van a entrar como reyes, van a entrar no como meros ciudadanos, sino como gobernantes con Cristo, porque dice que el reino de Dios será entregado a los santos del Altísimo, y los santos gobernarán con justicia, con paz y con prosperidad. Pero hay que entrar ahora en ese reino espiritual, y para entrar hay que recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y cuando se recibe, uno nace de nuevo, y al nacer de nuevo brotarán de la vida de esa persona estas hermosas cualidades que nuestro Señor Jesucristo enumera aquí. Él comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? En realidad, todos nosotros somos pobres espiritualmente, todos, porque todos tenemos una deuda grande con Dios, una deuda impagable, una deuda que nosotros hemos contraído y que un día en el juicio vamos a dar cuenta de esa deuda. No la podemos pagar. Dios no acepta de nosotros nada para borrar esa cuenta. Dios no acepta ningún sacrificio nuestro para que esa cuenta desaparezca. Esa es una cuenta que no podemos pagar, de manera que somos pobres, en bancarrota. Todos somos pobres. La diferencia está en que hay algunos que los reconocen y otros no. Hay los que se creen buenos. En los días de Jesucristo, muchas personas se consideraban justas, que no necesitaban arrepentimiento, no necesitaban humillarse ante Dios, se consideraban justas, y por lo tanto esos no son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que se consideran indignos pecadores. Cristo contó la historia de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era publicano y el otro era fariseo. El fariseo era un religioso, el publicano no era religioso. Y el fariseo oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ni soy como este publicano. Yo doy diezmo de todo lo que yo gano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Así que yo soy bueno. Y la oración terminó y no hizo ninguna petición y se fue. Pero el otro, el publicano, que no era religioso, dice que ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, y dándose en el pecho, con la cabeza inclinada, decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Y luego termina y los dos se van. Y Jesucristo, el juez, dice: os digo que este último llegó a su casa justificado, que quiere decir perdonado y salvado, antes que el otro, porque el que se humillare será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. El publicano se humilló y por eso fue ensalzado. El publicano reconoció su pecaminosidad y por lo tanto pedía misericordia del Señor.
ese alcanzó el perdón, pero aquellos no. A algunos que creían que eran buenos, el Señor Jesucristo le dijo: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. No es que hay justo, no hay justo ni aun uno, pero algunos se creían justos. Y Cristo dijo: yo no vine a llamarlos a ustedes, yo vine a llamar a los que se consideran lo que son realmente, pecadores. Lo vine a llamar para que se arrepientan. Vine a llamar no los justos, sino los pecadores al arrepentimiento. Ya ustedes saben quiénes son los pobres en espíritus, aquellos que se consideran pecadores indignos delante de Dios, aquellos que se humillan. La humildad debe caracterizar al que es ciudadano del reino de los cielos. Después de hablar de los misericordiosos, habla entonces de los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El lloro es una expresión de aquellos que se consideran pecadores indignos delante de Dios y a veces lloran. Como David, después que había cometido pecado en el Salmo 32, él gemía, él lloraba, porque se sentía tan indigno ante Dios, y él sentía la mano de Dios pesada, agravarse encima de él, y no tenía paz, no tenía tranquilidad, hasta que llegó el momento cuando él dijo: confesaré mi pecado ante Dios, y tan pronto lo confesó, Dios le perdonó. Por eso hay consolación para aquellos que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos hallarán consolación. Lloran porque se sienten indignos pecadores, hallarán consolación porque aquí está el perdonador. Cristo, con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, perdona todos los pecados. Una mujer de la ciudad de vida licenciosa se acercó a una casa de un fariseo. El fariseo había invitado al Señor para cenar, y esta mujer, sin haber sido invitada, se acercó donde el Señor. Llevó un ungüento precioso, un ungüento de mucho olor, y se acerca a los pies de Jesucristo y comienza a llorar. El lloro fue tan copioso, la lágrima tan copiosa, que con esas lágrimas lavó los pies del Señor. Después de lavarlo, parece que tenía una cabellera muy larga y bonita. Con su cabello lo secó, y después de secarlo con su cabello, entonces le untó el ungüento, que era un perfume. El fariseo que lo había invitado decía por dentro: se ve que este hombre no es profeta, no es de Dios, porque si fuera de Dios supiera la clase de mujer que le está poniendo la mano, que le está besando en los pies y que le está lavando los pies. El Señor Jesucristo, aunque él no hablaba nada, no hablaba el hombre nada, él sabía lo que él estaba pensando. Y le dice: mira, Simón, así se llamaba, yo vine aquí a tu casa y tú no me diste agua para lavar mis pies. Y esa era la costumbre elemental oriental. Cuando un oriental recibía la visita de alguien, lo primero era quitarle la sandalia y lavarle los pies en un lebrillo o una batea, lo que sea. Lo hacían a veces los esclavos, pero a falta de esclavos lo hacían la misma persona. Y él no lo hizo así con el Señor. Lo secaba y luego le ponía perfume. Jesucristo dice: tú no me lavaste los pies, tú no me pusiste, no me secaste y no me diste perfume. Pero esta, desde que llegó, no ha cesado de lavar mis pies con lágrimas, y lo ha secado, y me ha puesto perfume en mis pies. ¿Sabe por qué? Porque ella ama mucho. Ella ama mucho, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Y luego le dijo a la mujer: hija, tus pecados te son perdonados.
llorando por su pecado ante el Señor, llorando por lo mal que se había portado, le dice: hija, tus pecados te son perdonados, y luego levántate y vete, tu fe te ha salvado, vete en paz. Así le dijo el Señor. No le dijo a más nadie esas palabras. Ese fariseo que le invitó no recibió ninguna bendiciones de esa clase. Pero esta mujer pecadora, para ellos indigna, era una mujer pobre en espíritu, reconoció su pobreza espiritual, reconoció que era una indigna pecadora y por eso lloraba. Y el lloro de ella le lavó los pies del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación si se llora por causa del pecado. Puede ser que también incluya la expresión del Señor aquellos que lloran por alguna injusticia que se le está haciendo. Bienaventurados son, porque va a llegar el tiempo cuando se hará justicia y cuando se va a consolar a esa persona. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. La mansedumbre es una expresión de la humildad. La persona que es humilde también es mansa. Es muy fácil de tratar. Jesucristo dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El que es humilde también tiene su expresión de mansedumbre. Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Toda persona que quería podía acercarse al Señor. Lo que le hacían preguntas, él los oía y le daba respuesta. Aquellos que necesitaban alguna ayuda, él extendía su mano y le daba la ayuda. Pero no rechazaba a nadie, porque él era manso y humilde de corazón, y él quiere que se le imite. Y aquellos súbditos del reino de los cielos son esas personas que se caracterizan por su mansedumbre. Dice: ellos recibirán la tierra por heredad. Quizá ahí está pensando en el futuro, en la etapa futura del reino, cuando van a reinar aquí en la tierra por 1000 años los judíos y también aquellos que no son judíos, pero que entran en el reino en el día de hoy, que aceptan a Cristo como su rey, reinarán en la tierra durante 1000 años. Ahora sigue la bienaventuranza y el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí los que tienen hambre y sed de justicia, también están relacionados con el asunto del pecado. Hambre y sed de una justicia justificadora. Una justicia que lo cubra en la presencia de Dios, porque se sienten indigno pecador, y necesitan que Dios lo vea como si fueran justos, que le quite esos pecados. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de esa justicia, porque ellos serán saciados. Ha llegado la persona que le puede perdonar todos sus pecados. Y dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que viene a Cristo encuentra en Él la justificación, el vestido de la justificación para presentarse delante de Dios, y eso le va a dar paz. De manera que si tiene hambre y sed de justicia, entonces va a tener paz, porque serán saciados. Y verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El súbdito del reino de los cielos no vive para sí, no es un egoísta, como hay tantos egoístas en potencia que solamente viven para sí mismos y no le importa a los demás. La persona que es súbdita del reino de los cielos es una persona que le importa al otro,
como aquel hombre que Jesucristo contó que cayó en manos de los ladrones y lo dejaron por muerto en una barranca. Pasó un sacerdote y lo vio, pero siguió de largo. Pasó un levita, lo vio y siguió de largo también. Pero un samaritano pasó por allí, se apeó de su cabalgadura, llevó aceite y lo que se usaba en aquel tiempo para dar los primeros auxilios. Bajó a donde estaba el herido, le curó sus heridas, las vendó y luego lo subió y lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón y le dijo al mesonero: toma este dinero y todo lo que gastare de más yo te lo pagaré cuando yo vuelva, así que atiéndemelo. No lo abandonó, se movió a misericordia. Aquella persona con la que el Señor estaba hablando le había hecho la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Porque él creía que los samaritanos no eran prójimos, solamente los judíos. Entonces ahora es un samaritano que le hace bien a un judío. Entonces dice, ¿cuál tú crees que fue prójimo de los tres? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Pienso que el samaritano es el que tuvo de él misericordia. Y le dijo: pues ve tú y a lo mismo. A lo mismo entonces con un samaritano, haciéndole bien cuando necesitan ese bien. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Son aquellos sinceros, aquellos que son sin engaño, sin hipocresía. Cuando Jesucristo vio a Natanael, uno de sus apóstoles, acercarse a él, él dijo a toda la gente: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Óigame, qué testimonio dicho por el Señor, Un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Es un hombre limpio de corazón. Quiere decir que Dios quiere que seamos sinceros, que no haya hipocresía dentro de nosotros, que no haya varias caras, sino que seamos gente de una sola cara, de una sola palabra. Dice: porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, los pacifistas. Hay los que son chismosos, hay los que son buscapleitos, hay los que encienden un pleito, pero hay los que le echan agua al fuego. Esos son aquellos pacifistas que viven metiendo la paz en todo el mundo. Qué bueno cuando hay en el vecindario un pacifista. Difícilmente hay pleito, porque él siempre trata de echar agua al fuego y no leña. Entonces los siervos del Señor, los discípulos de Cristo, los súbditos del reino de los cielos, son gente que le gusta la paz, son pacifistas, y de los tales es el reino de los cielos. A pesar de una persona tener todas esas cualidades, no faltan aquellos que le aborrecen, aquellos que le maltratan, como en los tiempos pasados, pero en el día de hoy a veces le critican y a veces le persiguen. Dice: son bienaventurados también los que son perseguidos injustamente, los que por causa de la justicia sufren persecuciones. Dice: alégrense y gócense, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Alégrense cuando ustedes sufren injustamente. Una reunión familiar tuvo lugar en una casa, en un lugar de la República Dominicana una vez. Esa reunión era para la espera de uno de los hijos que estaba preso y había cumplido condena. Estaba esperando toda la familia reunida.
llegó el hombre. Y cuando llegó era mucha alegría, la mamá, el papá, sus hermanos. Pero la primera cosa que dijo el hijo fue esta: papá, en la cárcel yo recibí visita de gente cristiana, me hablaron de Jesucristo y yo me arrepentí. El papá, cuando oyó eso, le dijo: mire hacia atrás. Y él volteó la cara hacia atrás. ¿Usted ve la puerta por donde usted entró? Sí, por ahí salga otra vez y ya no como hijo. Usted no es hijo de esta familia. De esa manera lo despachó. En vez de alegrarse porque estaba suelto y porque ya estaba arrepentido y no volvía a hacer esa cosa más, él se enojó y lo botó de la casa. Él me contó eso. Y después de algunos años haberme contado eso, yo le pregunté que cómo estaba su familia, si seguía igual. Me dijo que seguía igual. Hace ya muchos años que yo no lo veo, no sé qué habrá pasado, pero sucede así. Pero aquellas personas que son súbditos del reino de los cielos tienen esa larga paciencia y esa resistencia para soportar las críticas, las persecuciones, las injusticias que se cometen. Y dice: alégrense, porque grande es el galardón en el reino de los cielos. Queridos amigos, todas esas cualidades que aquí se mencionan no son difíciles de realizar, porque la persona que tiene a Cristo tiene el Espíritu de Jesucristo, y ese Espíritu de Cristo nos transforma y nos hace que aparezcan esas hermosas cualidades y nos hacen vivir la vida cristiana como Cristo quiere que la vivamos. Amigo, venga Jesucristo y viva la vida cristiana. Sea súbdito del reino de los cielos para que usted pertenezca al reino de los cielos en el presente y pertenezca al reino de los cielos en el futuro. Que Dios le bendiga. Ojalá que alguna persona en esta noche tome la decisión de tomar esa bienaventuranza para sí y de entregarse al Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por todo lo bueno que eres tú para con nosotros y lo paciente. Tú no quieres que ninguno perezca y tú eres paciente para con nosotros, esperando que vayamos al arrepentimiento. Haz que alguna persona en esta noche se arrepienta de todo corazón, reciba al Señor Jesucristo, el único y suficiente Salvador, porque sabemos que Él con su muerte en la cruz del Calvario nos da vida, nos da perdón, nos da la salvación eterna. Gracias por la muerte de Cristo, gracias por su resurrección y gracias porque Él quiere ser entronado en el corazón de cada persona. Que en esta noche alguna persona abra su corazón para que Cristo entre y lo acepte como su Rey y como su Señor. Deseamos que lo bendiga a toda persona que esta noche ha escuchado tu palabra, en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Si usted ha recibido alguna bendición a través de nuestro programa, escriban una carta a Templo Bíblico, apartado 126, Puerto Plata, República Dominicana. Nuestro templo está ubicado en la calle Emilio Prudhomme de esquina Profesor Juan Bosch, antigua John F. Kennedy, en la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana. Dios le bendiga ricamente.